Jerusalén mangaywe karmi, Samaria y Galilea, provincia kunapa, lindero man, unanapis Jesús pasargan. Pero por motivos tal vez de necesidades, mi padre nos llevó hacia la ciudad de Lima, en la cual por motivo de estudio tuve que ser obligado a dejar de hablar el quechua. Cuando uno tiene esa lengua materna que es el quechua y ir a vivir a otro lugar, aprender nuevamente otro lenguaje de la cual no estás acostumbrado, es muy difícil, es como arrancarte algo que es tuyo. En esta oportunidad, ya más adelante estaremos presentándonos más y hablaremos aún un poco más, pero vamos a entrar a la palabra del Señor. Y recibo de parte de Dios un llamado muy especial, que es estar a cargo de esta obra en la cual estoy trabajando. Y cuando llego a este pueblo me encuentro con la sorpresa que tenemos que llegar a muchas personas con ese lenguaje que es el quechua. Y es por ese motivo que personalmente vi la necesidad en mí de aprender nuevamente ese idioma. Muchas veces podemos predicar la palabra de Dios en el lenguaje que es el castellano, tal vez en otros idiomas, pero al estar en este pueblo que es Centro Poblado de Santa Clara, no pude llegar a muchas personas a través de ese lenguaje, ya que hay aún ancianos, aún jóvenes, que todavía guardan ese idioma del quechua, y a veces poder llegar a ellos con el castellano no se puede. Ahora me toca a mí, como ser parte de ese trabajo, llevar el mensaje del Señor, pero ahora también tengo un nuevo modelo, el cual es llevar a través de este idioma también llegar a muchas vidas para que puedan conocer al Señor. Roga con Señor Jesucristo. Estoy agradecido primeramente a Dios, seguidamente pues a esta asociación AWI, que es la que nos ha abierto las puertas para poder personalmente a mí nuevamente aprender este idioma del quechua, el cual estoy muy agradecido y es una oportunidad que no pienso desaprovechar. Paikunata ikaskilimi Jesus lerdan Rikaya shune ekipa Kura kunaman aywaye Ime Piska ishatu Ima nohi Parwanush canta